ver, muchachos, vamos a hacer máquinas de estado. Con respecto a las máquinas de estado, vamos a hacer un poquito así de diapositivas y vamos a tirar también al tema con la más práctica. Bueno, ahí está. una máquina de estado, como su nombre lo dice, te va a ayudar a representar una serie de condiciones que yo quiera para mis problemas. ¿No? Respecto a dos parámetros fundamentales, sobre todo de quién depende. Sobre todo de quién depende. Entonces, usan un sistema secuencial, ¿no? Que es un sistema donde los valores de salida no dependen únicamente de las combinaciones de entrada, sino también de la misma salida. Podemos encontrar dos tipos de máquinas, las asíncronas y las síncronas. Vamos a empezar a trabajar nosotros con las máquinas síncronas. Con las máquinas síncronas vamos a tener dos máquinas o modelos fundamentales, que es la máquina de Mili y la máquina de Moore. ¿No? Ok. Vamos a explicar un poquito más al detalle todo esto. Casi todo, obviamente que esto es a un nivel básico, es decir, ¿no? O sea, recuerden, cuando nosotros hicimos el examen de analógica, hicimos en un primer momento lo que eran los diodos, ¿no? A partir de los diodos, del análisis de los diodos, de los materiales tipo P y de los materiales tipo N, empezamos a hacer el análisis de los transistores, ¿de acuerdo? Por lo menos de los transistores PJT, porque existen otros tipos de tecnologías, ¿no? Como los MOSFET, por ejemplo, transistores de potencia, diodos de potencia y otras variaciones, pero bueno, a partir de los transistores vimos los circuitos integrados, o los primeros circuitos integrados que eran los OP-Amp, ¿de acuerdo? Y a partir de eso ya estábamos viendo las compuertas lógicas generan los diagramas secuenciales, o sea los flip-flops. A partir de eso ya se genera el mundo entero de la electrónica, ¿no? Los microcontroladores, los microprocesadores y todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier problema que nosotros podríamos plantearnos, por ejemplo un semáforo, por ejemplo un ascensor, una máquina expendedora, algo tan simple como encender o no un foco, se logra a partir de esas máquinas, ¿no? Sobre todo las de primera idea, como les digo, las que tienen una secuencia directa. Entonces, dentro de las máquinas de estados, nosotros vamos a hablar qué es el comportamiento de un circuito síncrono que se puede representar por una máquina de estado finito, ¿no? De sus siglas en inglés, FSE, ¿no? Una máquina de estado finito, o sea, limitada por algo. El modelo matemático describe circuitos secuenciales síncronos en donde nosotros vamos a tener los siguientes elementos. Vamos a tener las entradas, pues estos son variables, ¿no? Estos son variables, pueden ir cambiando. Las entradas que podemos llamarlas X, las salidas que podemos llamarlas Y, los estados que podemos llamarlos Z, es lo de menos. Yo puedo decir entrada X, salida Z. No tiene, esto no es una regla, es simplemente una variable, ¿no? Los estados son los valores de los flip-flops que cambian en cada flanco de reloj. Las funciones de estados, que son las funciones combinacionales de las entradas a los flip-flops, y las funciones de salida, que son las funciones combinacionales de las entradas, ¿no?
esta es una máquina del modelo de Moore. ¿Ya? El modelo de Moore, esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Si se dan cuenta, la lógica, una máquina de estado está compuesta por 3 diagramas principales. ¿No? Un sistema combinacional de entrada, o una lógica de estado de entrada siguiente, como quieran llamarlo. Un circuito secuencial o de memoria y una lógica de salida. ¿No? Ahora, obviamente, al hablar nosotros de un sistema secuencial, al hablar de flip-flops, acá encontramos los flip-flops, ¿no? Los flip-flops van a tener parámetros. Eso lo voy a explicar en pizarra un poquito más detallado cuando termine la presentación, ¿no? Pero en ese cuento, yo tengo las entradas. A partir de esta lógica combinacional, yo le doy información a mi diagrama secuencial o de memoria. Este diagrama secuencial de memoria, a partir de los relojes, también me va a crear una salida, un estado que va a ir a la lógica de salida. Y en este caso, dense cuenta que exclusivamente la salida depende de quién. De la memoria. O sea, nosotros hemos dicho que íbamos a llamar estado anterior y estado siguiente, ¿no? Ya, mucho, acá se habla del estado actual y el estado siguiente. Simplemente le estamos cambiando el anterior por el actual. ¿No? El estado anterior se representa con la letra Q o QA, y el estado siguiente se representa por el Q asterisco. Eso también vamos a ir cambiándolo un poquito para que cuando revisen bibliografía no crea o no se cree esa confusión. Pero dense cuenta, la lógica de salida, la salida depende exclusivamente de quién? Del estado actual. O sea, de lo que hay en la memoria. ¿De acuerdo? De lo que hay en la memoria. Entonces, solamente estamos dependiendo del estado presente, del estado actual, como quieran llamarlo. ¿No? La máquina de 1000 o de Milli, dense cuenta, mi salida respecto a mi lógica de salida, ¿de quién depende? De la memoria y del estado. Ya no solamente depende del estado actual, depende del estado actual y del estado. ¿De acuerdo? O sea, ya cambia un poco. Ya cambia un poco esto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las grandes diferencias que existen entre una máquina de Milli y una máquina de Moore? Primero, la salida en una de Milli depende del estado actual y de las entradas. En la de Moore depende exclusivamente del estado actual. Por lo general tiene un número menor de estados una máquina de Milli, ¿no? Entonces es una máquina más simple. Mientras que una máquina de Moore es mayor o igual que los estados de una de Milli. Una máquina de Milli es menos estable, o sea, es más inestable, si quieres llamarlo. Genera más problemas. ¿Cuál es el costo? Bueno, literalmente, de perder estabilidad. Es un tema económico. Realmente es un tema económico. Una máquina de Milli, por ejemplo, por ser más inestable, es más barata implementarla. Es más simple, porque es más sencilla, ¿no? Mientras que una máquina de Moore se vuelve más estable, pero a un mayor costo, ¿no? O sea, son los beneficios y ventajas que deberíamos encontrar a la hora que nosotros querramos diseñar algo. Obviamente que va a depender mucho, ¿no? O sea, si yo necesito algo muy simple, la estabilidad también probablemente sea algo sencilla de entenderse. Más adelante voy a explicar esto, pero ¿por qué? Porque justamente viene esto. Una máquina de Milli, ¿qué pasa? Para poder comprobar su circuito, hace falta ¿qué? Hacer un cambio en la entrada y luego recién en el pulso de reloj. En cambio acá no. Esta primero tengo que hacer el pulso de reloj para aplicar el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo este pulso de reloj, por ejemplo, este es mi reloj, mi clock, y esta es mi entrada, una cosa así, en una máquina de Milli, ¿no? Una máquina de Milli, ¿qué va a pasar? Probablemente mi salida también reaccione algo así, ¿no?
vamos a hacer una línea exacta. Probablemente reaccione de la misma manera que la entrada. Pero ¿eso qué te genera? Cambios muy rápidos en tus sistemas. Eso genera inestabilidad. En cambio, una de Moore, ¿qué va a hacer? Una de Moore va a esperar al flanco. Y eso va a hacer que tus sistemas sean más estables. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a pasar. Luego se van a dar cuenta por qué. Y acá, entre comillas, ya vamos a entender a qué hace referencia, que la salida se encuentra en una arista, mientras que la salida se encuentra en un estado. ¿No? La dificultad de los diagramas de estados ya empiezan a aparecer acá. Hay que entender bien cuando estamos haciendo una máquina de Milli y una máquina de Moore. Por ejemplo, yo voy a tener ahora los distintos estados. Q1, Q2, Q3, A, B, C, como quieran llamarlos. Y 1, y 2, y 3, eso es lo menos. Pero estos representan estados. ¿Qué significa? La configuración de cada estado diferente. Yo voy a tener las transiciones. Las transiciones son como mis condiciones, ¿no? Que existen para cambiar de un estado al otro. ¿De acuerdo? Para cambiar de un estado al otro. Y dependiendo del tipo de máquina, la salida. La salida en algunos casos va a estar dentro de la transición, ¿ah? Y en otros casos va a estar dentro del estado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va a venir un poquito las confusiones. A partir de eso, yo creo, por ejemplo, mis tablas de verdad o mis tablas de estado. Tablas de verdad en realidad, ¿no? Pero en algunos libros la van a encontrar como tablas de estado. Yo en una tabla de estado, como les digo, en algunos libros van a encontrar así, esto como Q, simplemente, y esto como Q, asterisco. Esto hace referencia al estado actual o anterior, como lo conocíamos, y al estado siguiente. ¿De acuerdo? Y al estado siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener mi entrada, voy a tener mi estado actual, mi estado siguiente y mi salida. Por ejemplo, acá vean, ¿no? Yo les estoy diciendo, yo estoy en A, yo estoy en el estado A. En el estado A, el primer número que representa una entrada, ¿ya? Una entrada. El primer número representa una entrada, el segundo representa una salida, por lo menos para las máquinas de 1000. ¿Ya? Por lo menos para las máquinas de 1000. Entonces, si yo estoy en A y le mando un 0, ¿a qué estado cambio? A A. ¿Y cuál es la salida? 0. ¿Me vas a entender? En cambio, si yo estoy en A y le mando un 1, ¿dónde está? A. Y le mando un 1, ¿ah? ¿A qué estado cambio? A B. ¿Pero cuál es la salida? 0. ¿Vamos a entender? Así se tiene que ir llenando ahora la tabla. Ya es distinto, ya es más complejo, ¿no? Antes solamente era el de 0 a 1, ¿no? O de 0 a 0 a 0 a 1, una cosa por el estilo. Y cuáles eran mis condiciones de entrada. Ahora ya hay una salida, ¿ah? Y para una máquina de Moore es distinto. Miren, acá yo tengo, para la máquina de Milli, yo tengo estado, entrada, salida. En cambio, para una máquina de Moore tengo estado, salida y entradas. ¿De acuerdo? Estado, salida y entrada. Por eso ahí viene un poquito el tema de confusión, ¿no? Ahí viene un poquito el tema de confusión. Así que vamos a hacerlo un poco más de Pizarro, que creo que se entiende más que no sea positivo. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Empiezo. Muy bien. Muy bien. Entonces, una máquina de estado es un circuito secuencial que sirve para realizar algún tipo de operación que yo tenga diseñado, programado o que necesite hacer, ¿no? Como les digo, cualquier cosa que se puedan imaginar, entre comillas, podría hacerlo con un diagrama, una máquina de estado finito, ¿no? Una máquina de estado.
Habíamos dicho que consta de 3 partes. ¿De cuáles? ¿Recuerdan? Los sistemas de entrada, que lo vamos a llamar, por ejemplo, ¿ah? ¿Cómo lo vamos a llamar? Más que está formado por un sistema combinacional. Está formado por un sistema combinacional. ¿Pero qué? Es una lógica de estado, ¿no? Vamos a llamarlo una lógica de estado siguiente. ¿Por qué? Porque eso va a ser los cambios en mis estados. O sea, lo que va a tener que reaccionar. Esto, ¿qué es? Es un circuito. ¿De qué tipo? Combinacional. En cristiano, ¿qué significa? Con puertas lógicas. O sea, no hay dispositivos de memoria como los flip-flops. Es simplemente con puertas lógicas. La primera fase, por decirlo así. ¿De acuerdo? La primera fase. Esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte de una máquina de estados? La memoria o la secuencia. ¿De acuerdo? La memoria. La memoria. ¿Bien? Una memoria, ¿por qué está compuesta? Porque hemos dicho, por flip-flops. Entonces, acá ¿qué hay? Diagramas secuenciales o circuitos secuenciales, ¿no? Lo que hemos visto en cristiano en la segunda fase. ¿De acuerdo? Dispositivos de memoria o secuenciales que son los flip-flops. Obviamente, ¿qué flip-flops vamos a ver? JK, D o T, ¿no? Un RS no, porque eso me genera inestabilidad. Jamás usarían un RS. El RS es académico, es para enseñar de dónde sale la lógica. ¿Por qué? Porque antes de estudiar un flip-flop, ¿qué habíamos estudiado? Los latch, ¿no? Y los latch solamente son del tipo RS. ¿De acuerdo? Entonces, el flip-flop RS no se usa jamás. O no debería usarse jamás. ¿No? Ya les dije, nosotros los ingenieros no podemos diseñar algo que le genere inestabilidad en el sistema. Estaría muy mal, ¿no? O sea, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, mi dispositivo de memoria, al ser flip-flop, sí o sí, ¿con qué cuenta? Estamos diciendo que era del tipo síncrono, ¿no? Entonces todos usan el mismo. Todos usan el mismo. ¿De acuerdo? De acá se generan los estados. De acá se generan los estados. Pero yo debería considerar esto, súper importante. Súper importante. Toda máquina debería tener ¿qué? Un reset. Y para generar un reset, ¿qué usarían en un flip-flop? O un diagrama secuencial. No necesariamente un flip-flop, ¿no? Por lo general. El preset no. El clear, ¿no? O sea, usa un clear. ¿Para qué? Para resetear mi sistema. ¿De acuerdo? Para llevarlos a un estado inicial, a un estado cero probablemente. Mi lógica básica humana me dice que 0 es apagado, que 1 es encendido. Y esto es binario. Todo es binario. Y como tercero, ¿qué tengo? La lógica es esta. Entonces, les dije, en los flip-flops que tenemos, Q, ¿qué es? El estado. Entonces, ese estado va a ir acá, ¿no? Ese estado va a ir acá. ¿De acuerdo? Ahora, dependiendo del tipo de máquina, vamos a hacer vamos a ver cómo es que se da, ¿no? Sí o sí
sí o sí, ¿acá qué hay? Sí o sí, ¿acá qué hay? Las entradas. Y estas entradas me van a proporcionar información para mis dispositivos de memoria. Sí o sí. ¿No? Sí o sí. Ok. Y la lógica de salida siempre me va a dar información realimentada. ¿No? ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a hacerlo de este color. ¿Cómo se llama este proceso? Ya lo hemos visto en control. Realimentación. Estoy realimentando mi sistema. ¿No? Estoy realimentando mi sistema. ¿De acuerdo? Eso siempre va a pasar. Y obviamente esto es mi salida. Ahora, va a depender del tipo de máquina. ¿No? Va a depender del tipo de máquina. Si es una máquina tipo mili, ¿qué pasa? Si es una máquina tipo mili, ¿qué pasa? Solamente para las máquinas tipo mili, ¿ah? Si es una máquina tipo mili, ¿qué pasa? La entrada afecta ¿a qué? A la lógica de salida. Si es una máquina tipo Moore, ¿qué pasa con estos dos últimos cables? No existe. Bueno, para mili es este. Para Moore es así. Para Moore ya simplemente como está ahorita. ¿De acuerdo? Sin esto. ¿Vamos a entender ahora sí la principal diferencia, muchachos, entre una máquina mili y una máquina Moore? En sí es casi lo mismo. Lo único es la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es más inestable una mili, muchachos? ¿Por qué es más inestable una mili? Ahora sí. ¿Por qué mili es más inestable? Porque la entrada afecta a la salida sin considerar el reloj. ¿Por qué? Porque esto que hemos dicho que es, esto es un circuito combinacional, este es un circuito combinacional. ¿Qué significa? Compuertas lógicas. ¿Las compuertas lógicas tienen reloj? No. Entonces la entrada sí puede afectar directamente a esto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si esto es vámonos a un circuito simple, a una compuerta AND, que es una I. Si acá hay un 1, acá va a depender si hay un 0 o hay un 1 para ver la salida. Porque si es un 0 sale 0, si es un 1 sale 1. ¿De acuerdo? Cuando esto es 0, no pasa nada. Porque siempre va a ser 0 la salida. Suponiendo que es una compuerta AND. ¿De acuerdo? Pero si es un 1, sí afecta si la entrada es un 0 o es un 1. ¿De acuerdo? Sin importar lo que pase en el reloj. En cambio, en una Moore, no. O sea, depende directamente de quién. Del reloj. Recién cuando el reloj cambia a 0, voy a ver si hay 0 o si hay 1 en la salida. ¿Me dejo entender? El tema de inestabilidad, lo que expliqué acá en chiquito hace un rato. Que yo puedo tener una entrada muy cambiante. No depende de mi flanco de reloj. ¿En cuál? En la mili. Sí, en la Moore. ¿Me dejo entender, muchachos? Ahora sí, ¿está un poquito más clara esa idea? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, veamos lo que hace una máquina mili o cómo se analiza una máquina mili. No tengo como esto.
Ok, una máquina mili. Una máquina mili, ¿de quién depende? Su salida. Obviamente que a nosotros nos interesa la salida. A ustedes como ingenieros les interesan las salidas. ¿A partir de qué? De determinados parámetros. En este caso, por una máquina mili, ¿a partir de qué parámetros? Entrada y estado anterior. ¿De acuerdo? Entrada y estado anterior. Entonces, para un diagrama de estados, nosotros usamos esto. Ahí está mi estado 0. Aquí está mi estado 1. ¿De acuerdo? Por lo general, el 0 es el inicial. ¿De acuerdo? Por lo general, el 0 es el inicial. Entonces, ojo, eso sí hay que tenerlo súper claro. En una máquina mili, la transición, ¿qué me da? ¿Qué información? La entrada slash salida. Por eso le estoy poniendo tal cual, ¿ah? Por eso le estoy poniendo tal cual. ¿De acuerdo? Por eso le estoy poniendo tal cual. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo sencillo para entenderlo. ¿No? Vamos a hacer un ejemplo sencillo para entenderlo. Yo tengo mi estado A. Yo tengo mi estado B. Yo tengo mi estado C. ¿Vamos bien? Ya les he dicho, el nombre es lo de menos. El nombre es lo de menos. Es más, a diferencia de lo que hicimos en las diapositivas, yo quiero que X sea mi entrada y quiero que Z sea mi salida. Así yo las quiero llamar. Porque Z en las diapositivas, ¿qué eran? Los estados, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo de menos. Ok. Digamos que yo mando un 1. Si yo mando un 1, yo quiero cambiar a B y yo quiero que salga 0. Entonces, X es igual a 1, Z es igual a 0. ¿De acuerdo? Z es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, yo a partir de eso empiezo ya a dibujar, ¿no? Y yo quiero que sea 0, 1 para el otro caso, para este. Estoy inventando, ¿no? Una data. X0, Z, ¿de acuerdo? Y a partir de eso yo ya podría generar, de acuerdo a las condiciones que se les dé el problema, ya les he dicho, yo para generar estos diagramas tengo varias formas. Primero que yo les dé un enunciado de un problema. Diseño un circuito que se busca que logre esto. ¿De acuerdo? Luego, que yo les dé una tabla de verdad, o en un principio que les dé el diagrama para que ustedes a partir de eso obtengan el resto de la data. A mí me dan este, ¿no? Este diagrama. ¿De acuerdo? Supongamos que me dan el siguiente diagrama de estados. Si se dan cuenta ya es algo más complicado, ¿no? O sea, por lo menos tiene mayor información. No estoy diciendo que sea imposible o que sea difícil, pero ya tengo mayor información. Yo les voy a enseñar dos tablas de verdad, que es lo que más usan en los libros. ¿Ya? Dos maneras distintas, que en realidad es lo mismo. En realidad es lo mismo. Pero les voy a enseñar ambas por si consultan bibliografía, van a interpretar cualquiera de las dos. ¿Ya? En algunos lo van a ver así.
ver ahí. Ok. ¿Cuántos estados tengo? ¿Cuántos estados tengo? 3. Entonces, A, B y C. ¿De acuerdo? Si estoy en el estado A y entra un 0, ¿qué hay? C, y como salida 1. ¿De acuerdo? Si estoy en el estado A y entra un 1, ¿a dónde voy? A B con salida 0. ¿De acuerdo? B con salida 0. Si estoy en B y entra un 0, a B salida 1. Si estoy en B y entra un 1, porque el primero es entrada, ¿no? A C salida 0. Si estoy en C y entra un 0, C salida 0. Si estoy en C y entra un 1, A salida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En lo personal, no trabajo esa tabla. ¿Ya? Porque me parece que podría generar alguna confusión. Yo prefiero hacer una tabla un poquito, quizás más elaborada, más detallosa, pero a mi entender, que te genera una mejor información. ¿Qué sería? Q, que es el Q actual o anterior. X, que es la entrada. El Q siguiente, ¿no? Y la salida. Porque así yo le estoy llamando, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es, ¿qué sería? El estado actual. Esta es la entrada. Esto es el estado siguiente. Y esta es la salida. Entonces ahí es un poquito más elaborada, es un poco más grande la tabla. Tiene la misma información, ¿ya? Pero ya es justo a cada uno. ¿Por qué? Porque acá yo que tengo que tener, miren, al hacerlo de esta forma, yo necesito A cuando entra 0, A cuando entra 1, B cuando entra 0, B cuando entra 1, C cuando entra 0, C cuando entra 1. Cuando estoy en A y entra 0, porque ojo que esto sería así, ¿no? Estas es como mis entradas, estas son como mis salidas, por decirlo de alguna manera. Cuando entra 0, ¿qué hay? ¿Qué sale? Como estado siguiente. C, salida 1. Si fuera A1, sería B0. Si es B0, sería B1. Si es B1, sería C0. Si es C0, sería C0. Y si es C1, sería A1. Yo trabajo estas tablas, pero les estoy diciendo en mi forma de trabajo. No estoy diciendo que así tienen que trabajar ustedes, ¿ya? Pero en sí es lo mismo. En sí es la misma tabla. ¿Me hago entender, muchachos? ¿Me hago entender? ¿Dudas? En el examen nos va a pedir que hagamos esta tabla. Bueno, se considera cualquier de las dos. Tener una pregunta, ¿este diagrama esta va a ser general para todos? O depende, usted lo puede cambiar. No, yo puedo darles el diagrama o yo puedo darles un enunciado y a partir del enunciado ustedes. Claro, o sea, esta tabla es para ese diagrama en particular. Ahora, O sea, nos puede dar la tabla, nosotros hacemos el diagrama, nos puede dar el diagrama. así es, yo les puedo dar el diagrama y a partir del diagrama ustedes diseñar la circuitería. Yo les puedo dar la tabla
a partir de la tabla, allá en el diagrama, y la circuitería. O les puedo dar el enunciado para que calculen tanto diagrama como tabla y de ahí la circuitería. ¿De acuerdo? ¿Cuántos estados van a tener en el examen? No lo sé. En realidad no lo sé, pero no creo que menos de 4. No creo que menos de 4. Ok. Ahora, ¿cuántos flip-flops? Porque es una parte importante, probablemente es la parte más importante del diagrama de máquinas. Necesito para satisfacer la necesidad de mis diagramas. 2 elevado al número de flip-flops es igual al número de estados. ¿No? ¿Esto solamente para la máquina o también para No, para todas. Esto es para todas. ¿No? Eso es para todos. Tanto para un mili como para un watt. ¿No? Por eso le estoy haciendo en un color distinto al negro o al azul. ¿No? Eso aplica para todas las máquinas. O para las dos máquinas en realidad. ¿Qué significa? Que 2 elevado a cuánto va a ser 3, porque yo tengo 3 estados. al menos 2? Yo tengo que usar, no puedo usar un decimal, ¿no? No existe un flip-flop y medio. Entonces, ¿cuántos tengo que usar? 2. ¿De acuerdo? 2 flip-flops. ¿Cuál es el problema de usar 2 flip-flops? Que me genera ¿cuántos estados? ¿Cuántos estados me genera? Entonces me genera 4 estados. ¿Qué estados? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Yo al 0, 0 le estoy llamando A, al 0, 1 le estoy llamando B, al 1, 0 le estoy llamando C, y este ya sería el D. Ahora, esto también en ingeniería es un problema. Ustedes no pueden contemplar un estado, o sea, que existe un estado y que no va a entrar en eso. ¿Por qué? Porque estos son los problemas de inestabilidad de los circuitos, de los sistemas. ¿De acuerdo? Yo tengo que contemplar todas las alternativas posibles. ¿Ya? Yo tengo que contemplar todas las alternativas posibles. Normalmente la salida activa, ¿cuál es? 1. Normalmente la salida activa es 1. ¿Me dejo entender? ¿Ya? O sea, mi lógica me dice que si yo mando un 1, estoy mandando a encender la lámpara, estoy mandando a prender un motor, que se produzca bulla, qué sé yo. Cuando mando un 0, debo entender que está apagado todo, ¿no? O sea, es la lógica básica digital. Obviamente que existe la inversa, ¿ya? Pero trabajemos con la básica, con la directa. Si yo estoy trabajando con la lógica directa y estoy diciendo que mi estado inicial es el 0, 0, ¿qué debería entender por estado inicial? Que todo está apagado. Debería entender que todo está apagado. Eso va a depender mucho también del problema, ¿no? Pero para que se entienda esta primera lógica básica. Entonces, ¿qué tengo que tener yo acá? El estado D. ¿Y este estado D qué debería ser? Sin importar cómo llegue al estado D, porque no debería llegar jamás. No debería llegar jamás porque no está contemplado dentro del problema. Pero la ingeniería es así, pues. Pasan cosas que hacen que se prenda esto, de alguna manera. Y si es que llega a pasar, mi sistema tiene que estar en la capacidad de responder como debe ser. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué estoy haciendo? Estoy contemplando como un reinicio de mi sistema. O sea, y otra cosa que debería tener acá, ¿qué es? Un clear o un rest. Eso es un trabajo completo de ingeniería. Casi nunca se considera ni el verde ni el rojo.
pero porque son casos ideales. En ingeniería no existe el caso ideal. Siempre algo hace que algo pueda generar una inestabilidad o pueda fallar. Entonces, si llegase a pasar, debería contemplar estas alternativas. Porque estoy considerando a AA como mi estado inicial. Y normalmente en mi estado inicial no hago nada. Normalmente. O sea, si yo te digo voy a usar un ascensor, normalmente tu estado inicial significa que la cabina no se está moviendo y está en un piso de cabina, ¿no? Una cosa así. Idealmente, por absurdo que pueda sonar, en el piso 1, digamos. Es como que yo le diga todos los días a las 0 horas de todos los días llevas la cabina de donde esté al piso 1. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Prendiendo mi estado inicial. Es algo así. Eso sí es un ejemplo absurdo, ¿no? Pero me dejo entender con la lógica. ¿Sí? Me dejo entender con la lógica. Ok. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Problemas? Ingeniero, ¿podría volver a explicar lo de la D? Miren, en este caso yo tengo ¿cuántos estados? 3. El problema solamente me describe 3 estados. ¿Ya? Pero yo para generar, para dibujar o para poder crear 3 estados, ¿cuántos flip-flops necesito? 2. ¿Por qué? Porque el número de estados es igual a 2 elevado al número de flip-flops. Entonces, no hay forma de que yo haga 2 igual a 3 con un número entero, ¿no? Entonces, la cantidad de flip-flops que voy a usar, ¿cuántos son? 2, ¿no? Son 2 flip-flops. ¿Para qué? Para que 4, entre comillas, sea mayor o igual que 3, ¿no? Eso debería ser en todo caso, ¿no? Si quieren ser un poquito más exquisitos en esa matemática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos flip-flops necesito? 2. Al tener 2 flip-flops, ¿qué estados creo? ¿Cuántos estados creo? 4, porque son el número de opciones. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy considerando que 0, 0 para mí se llama A, 0, 1 se llama B, 1, 0 se llama C y me quedaría el D, 1, 1. Ojo que yo puedo poner eso acá también, ¿ah? Ojo que yo puedo poner eso acá. O sea, tengan en consideración eso, muchachos. Yo puedo poner en vez de A, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Y acá sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. O sea, ya va cambiando mis tablas de verdad. ¿De acuerdo? Ya va cambiando. Por eso en lo particular prefiero esto. Porque acá sería como poner 0, 0. Y esto sería 1, 0. Y esto 0, 1, ¿no? Eso sería 0, 0. Y esto sería 1, 0. Esto sería 0, 0. Esto sería 0, 1, ¿no? O sea, no tiene ciencia, es simplemente sustituir uno por el otro, ¿no? Pero ya hay formas. Ok, pero en todo caso, ¿este D está contemplado dentro del problema? No, pero es una alternativa. De alguna, ninguno lleva a D. Si se dan cuenta, no hay ninguno que te lleve a D. Pero yo estoy contemplando que sí existe D. Y si sí llego de alguna manera a este D, ¿ya? No importa que haya a la entrada, un 0 o un 1, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al estado inicial con mis salidas desactivadas. ¿Vamos a entender? ¿Sí? ¿Muchachos? Ok. Ok. ¿Dudas? Aclaré la duda. Digamos que yo quiero que pase el estado inicial, que esté en medio no debería tener conexiones para cada uno de los puestos. ¿Para qué? Para cada uno de los puestos a D, una salida D. No. Es que D es un estado no contemplado. No debería llegar nunca acá. Pero estamos asumiendo que por algún motivo se prendió, se apagó y se prendió la máquina y se generó el 1-1. Por X, Y o Z motivos. O sea, tú no controlaste eso, pero pasó eso.
Si no está contemplado, tu máquina nunca va a funcionar. Entonces, de esta manera le estás obligando a regresar a... Es una cosa así. Es como que yo te diga, corre, para entrar, para llegar al fondo, hay este camino y este camino. Yo no estoy contemplando este. Y yo apago la luz y te digo, entro al fondo. Y probablemente entres por acá. Entonces, yo como ingeniero tengo que decir, ese camino no estaba contemplado, tengo que darle solución de alguna manera, y lo estoy solucionando así, ¿no? 01 y Lo estoy 00. solucionando así. Ok, entonces esto es una máquina de 1000, muchachos, o de 1000. ¿Ya? O borrar, ¿no? Sí, es necesario. Ya contempla. Claro, en todo caso tendríamos que actualizar esto. Si somos un poquito más quisquillosos también. Acá, ¿no? D. D, ¿qué pasa? Si entra 0, voy a A, con salida 0. D, ¿qué pasa? Si entra 1, voy a A, con salida 0. ¿Y acá qué sería? DD 01 a 00, ¿no? Y ahí estoy actualizando mi tabla por completo. Ahí estaría actualizando mi tabla. Muy bien. Entonces, si por ejemplo le pusiera usted el diagrama y el diagrama es de 6 estados y poner 13 y hacer una conexión a A o a B, pero 6 estados en el caso. No. Si hay 6 estados, muchachos, ¿cuántos flip-flops necesitas? 3. Con 3 flip-flops vas a tener 8, claro. 2, o sea, sería el 7 y el 8, el estado 7 y el estado 8, tendrían que dirigirte a A, digamos. Pero si no tienen que dirigirse todos a A. No necesariamente a A, pero como te digo, normalmente la condición inicial es A. Y A es la condición como para que todo empiece a trabajar. O sea, tengan en cuenta, una secuencia, ¿cuál es? Muchachos, una secuencia, ¿cuál es? Es como un laberinto, ¿no? Para llegar al final, 1 metro a la derecha, 1 metro a la izquierda, 1 metro adelante, una cosa por el estilo. O sea, yo te voy a dar un parámetro exacto para que llegues. Una cosa así. ¿Ya? Es mucho más complejo que eso, ¿ah? Ya se van a dar cuenta. Es mucho más complejo que eso. Pero es la idea. ¿Ya? ¿Ya? Es la idea. O sea, acá tengo E0 con su salida. ¿Ya? Así o en como quieran, ¿ya? E1 y su. Lo pongo en las dos formas porque al final es lo mismo, ¿no? ¿Ah? Lo pongo en las dos formas, ingeniero cualquiera, es lo mismo. Y obviamente acá ¿quién tengo? Solamente tengo mi entrada. ¿De acuerdo? Solamente tengo mi entrada. Muy bien. Entonces vamos a considerar este ejemplo. Ok. Ok. ¿Se acabó? Sí, se acabó. Entonces, yo también puedo crear mi tabla de verdad. Por última vez voy a crear ambas tablas de verdad. A partir de los ejercicios que yo haga
Yo voy a trabajar con la que yo trabajo. ¿Ya? Pero como les digo, no es una obligación, ya es cosa de ustedes. ¿Qué tengo acá? El estado actual. Y acá tenía las entradas, o sea, X0, X1. ¿De acuerdo? Acá, ¿quién sería? A, B, C. Si entra un 0, ¿qué pasa? Ojo, ojo, la salida en una máquina de Moore, ¿de quién depende? ¿Pero de quién? Pero la salida del estado actual. La salida depende del estado actual, no del estado siguiente. Ojo con eso. Es más, por eso lo he dibujado en la pizarra. ¿De acuerdo? Por eso lo he dibujado en la pizarra. La salida depende de qué? Del estado actual. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, o del estado anterior, ¿no? En este caso, si es 0, perdón, si estoy en A y mando un 0, ¿qué pasa? C, salida 0. ¿Pero por qué 0? Porque la actual es A y A tiene como salida 0. ¿De acuerdo? Si estoy en A y mando X igual a 1, B. B, B0. 0. ¿De acuerdo? Si estoy en B y mando un 0, B. B, 1. Si estoy en B y mando un 1, A, 1. Si estoy en C y mando un 0, B. Salida. B, 1. Si estoy en C y mando un 1, C. Salida 1. C. ¿Vamos a entender? ¿Qué sería? De la otra forma. U actual, X, U siguiente, y Z, ¿no? Asumiendo que estoy considerando X entrada, Z salida. ¿Qué sería? A, B, B, C, C. Esto sería 0, 1, 0, 1, 0, 1. Porque esa es la tabla, ¿verdad? ¿No? Esto sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, o 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ahí están mis tablas, ¿no? Por eso les dije que el 0, 0 es simplemente una numeración codificada. Si estoy en A y mando un 0, ¿cuál es el nuevo? C, salida 0. Si estoy en A y mando un 1, B, salida 0. Si estoy en B y mando un 0, B. Salida 1. B, salida 1. Si estoy en B y mando un 1, A, salida 1. Si estoy en C y mando un 1, o perdón, un 0, B, salida 1. Si estoy en C y mando un 1, C, salida 1. Si quieren verlo de alguna manera, en lo personal, más entendible es un diagrama de Mimi, porque te dice, según la entrada, que está saliendo. En cambio, un poquito, no creo que genere confusión, pero un poquito que genera confusión es de que, si le estoy mandando un 1 y está saliendo B, ¿por qué no sale un 1? Porque depende del estado actual. Depende del estado actual. Eso lo hemos dicho, ¿no? Depende del estado actual. ¿De acuerdo? La salida es un bit que puede habilitar algo. O sea, digamos, tenemos nuestro filtro, se supone que nuestro lente es digamos que mandamos una señal de clase A, y no sabe pero no entiendo cuál es la salida. ¿Cuál sería la salida? Por eso, la salida, hay un diagrama, hay un último bloque que se llama lógica de salida. La lógica de salida es un circuito combinacional. Para hacerlo simple, si mi bloque combinacional le hemos dicho que es un circuito combinacional, ¿ya? Simplemente considera una compuerta
OR, o sea, un más. ¿Ya? O ya, un más. Si hay un 1 en el estado actual, ¿cuánto hay en la salida? 1, sin importar que hay en la entrada. Que puede ser otro 1 o que puede ser otro 0. Porque 1 más 1 es 1. En combinacional, no estamos haciendo sumatoria. Ojo, estoy diciendo 1 o 1. 1 o 1 es 1. ¿No? 1 o 0 es 1. 0 o 1 es 1. 0 o 0 recién es el 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto te está representando. Por eso el circuito va a depender todo de esta parte. Es que, ojo, este 0 o este 1, ojo, a lo que hacemos con lo que hemos hecho con los decodificadores puede ser X. ¿Por qué? Porque podría salir, dependiendo, podría salir como entrada, como un valor de entrada, el 0. ¿El 0 qué significa? Que no importa lo que haya en la entrada, entre comillas, ¿qué sale? 0. Acá, no importa lo que haya en la entrada, ¿qué sale? 1. Si yo pongo acá X y X es la entrada, Depende. si entra 0, sale 0. Si entra 1, sale 1. Nosotros estamos haciendo la lógica fundamental, básica. Y eso va a lo que hemos hecho en la segunda fase, ¿no? Que yo les decía, con tantas entradas usen un decodificador de 2x4. Y se podía, sí se podía. ¿En función a qué? A una de las entradas, ¿no? Una cosa así. ¿Me dejo entender? Esto con ejemplo se va a entender. Es más, el ejemplo entre comillas va a dificultar esta primera parte. Va a dificultar esta primera parte. Ingeniero, pero en el caso de arriba de A, toma el caso anterior, pero en el caso de C, toma el... No. Yo lo que estoy haciendo, estoy en A, ya he entrado un 0. ¿Qué ha pasado? Se va a C. Sale 1 en C, pero en ese momento ¿cuánto valía? Un 0. Es como cuando nosotros hacíamos el clock. En este momento, ¿no? Por más de que los dos estén en el mismo, acá ya se habilitó. ¿Cuánto es esto? Como un 0. Lo considerábamos el estado anterior del flip-flop. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso consideramos el estado anterior, no el estado nuevo. ¿Por qué? Porque eso demora en cambiar. Tan igual como hacíamos los flip-flop tipo JK, ¿se acuerdan? O cualquiera. Yo tenía mi clock acá y tenía esto. Y coincidía el flanco de subida, ¿coincidía con qué? Con el flanco de subida de la señal. Pero ¿qué considerábamos en este momento? Porque esto es así, probablemente. Y esto es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué considerábamos? Digamos, este es el 1 activo. ¿Qué consideramos? Esto es el 0. Por eso consideramos ese 0. Por eso consideramos los estados anteriores o actuales. ¿Sí? ¿Sí? Ok. No me va a dar tiempo para hacer un ejemplo, pero voy a explicar un frecuente error. ¿No? Y eso lo hacemos en la próxima clase también. Por ejemplo, me dicen para esta combinación de bits, yo quiero que cuando tú pongas esta combinación de bits, ¿ya? Yo quiero que cuando tú pongas esta combinación de bits, se active una alarma. Es como decir, es una clave para prender la luz, para abrir una puerta, algo por el estilo. ¿Ya? Supongamos es eso. Es para activar esa salida. Y justamente muchos de los problemas están orientados a eso, muchachos. ¿Ya? Están orientados a eso. A secuencias. Por eso es circuito secuencial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuántos estados necesito? 5. Ya solamente acá ya les estoy dificultando la vida porque son 5. ¿Ah? Yo tengo que el estado 0, el estado 1,
miren muchachos, porque esto es un error. Préstenme atención porque este error es muy frecuente. ¿Ah? Hagámoslo sencillo. ¿Cuál es la máquina más sencilla? Mil y Moore. Mil es la más sencilla, por eso es la más económica. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Su estabilidad. Eso es un problema, su estabilidad. Pero bueno, ya irán mejorando esos conceptos para ver cuál deben usar. Probablemente para este curso yo todavía les diga, usando esta máquina, diseñen esto. Es probable que así sea el examen. No lo garantizo, pero es probable que sea así. ¿Ya? Además, para que calificar también sea más fácil para mí, porque ya hay un solo modelo, ¿no? Ok, miren, yo tengo que mandar 0, 0, 0, 1, 1 para que se active la salida. ¿Qué significa? Este es mi estado inicial, 0. Entonces, si yo mando, ¿qué debería mandar? 0. Un 0 y tener a la salida 0 para cambiar al estado 1. Vamos a hacer el ideal primero, ¿ya? De ahí, ¿qué debería ser? Mandar otro 0 para ir al estado 2 y que salga 0, porque todavía no estoy activando nada. De ahí, otro 0 y que siga saliendo 0. O sea, todavía no estoy activando nada. Recién cuando ponga 0, 0, 0, 1, 1, es como la clave de tu celular, recién se desbloquea, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente que lo estamos haciendo con bits nosotros. ¿De acuerdo? Ya más complejo con un teclado, algo así, ¿no? Pero es la idea. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? De ahí, para pasar al estado 4, 1 con salida 0. ¿De acuerdo? Y recién, cuando mande 1, voy a activar mi salida. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Sí? Esta es la entrada. Estoy mandando un 0, no se prende. Estoy mandando un 0, no se prende. Estoy mandando un 0, no se prende. Estoy mandando un 1, todavía no se prende. Estoy mandando recién el segundo 1 y se prendió la salida. ¿Me dejé entender? ¿Sí? Ahí está más o menos la idea. ¿Sí? Esa es más o menos la idea que yo te estaba diciendo o que tú me estabas preguntando. Ok, idealmente yo debería pensar esto. ¿Qué pasa si tú me mandas 0? Acá estoy en el inicial, me mandas 0, pasas al 1. Pero ¿qué pasa si me mandas un 1? Debería hacer esto. Y 0. Acá, me mandaste 0, 0. Estoy acá. Y mandaste un 1. Debería regresar acá. Esto, ¿no? Aquí. Aquí. Igual. ¿De acuerdo? Aquí igual. Esto es 1, 0. Y esto sería 0, 0. Como 0, 0, ¿no? Algo así. Ya. Eso no es real. Esto está mal. Esto es el error común que les digo. ¿Por qué? Porque pasa, y ustedes en su celular lo han visto, probablemente no es mucho en un celular, pero sí en otro tipo de aplicaciones quizás, que tú pones un código y te equivocaste el código. No hay para retroceder. No hay para borrar. Pero se pasa un tiempo y es como que se reinició solito. O sea, a mí me importa esta combinación. No me importa cómo. Ojo, no me importa cómo. ¿A qué se refiere, ingeniero, a que no me importa cómo? Yo necesito generar eso. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué tal si yo mando 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 y más? Mi combinación, ¿qué pasó? Se traslapó, ¿no? Y lo que tú estás haciendo es de acá a acá me has mandado. De acá a acá me has mandado. Pero al mandar
de acá a acá, el tercero, el cuarto que me has mandado, es más, esto era 0, ¿no? Esto era 0, porque acá es el 1, ¿de acuerdo? Cuando tú me has mandado el cuarto 0, ¿qué ha pasado? Ha vuelto a cero. Lo he reiniciado, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque debería considerar ya los dos ceros anteriores. Y este cuarto 0 que me has mandado significaría que tengo que poner de nuevo 0, 0, 0, 1, 1. Y ya no es verdad. Acá ya está el código correcto. ¿Se ha traslapado? Sí. Entonces, ahí ya viene una lógica más confusa para la creación de esta tabla. Tendrías que hacer uno por uno, así es. ¿Cómo más o menos lo haríamos? A ver, muy rápido, porque ya no nos queda mucho tiempo. A ver, ¿cómo lo haría? Miren, si mando un 0, yo tengo estas combinaciones, ¿no? A ver, ¿qué combinaciones tengo? Para E0, para mandar a E1, ¿qué necesito? Para mandar a E1, necesito un 0. Para mandar a E2, ¿qué necesito? 0, 0. Para mandar a E3, ¿qué necesito? No. No, ceros. Sí, ¿no? 3 ceros. Sí. 3 ceros, y de ahí para mandar a E4, Ay, ay, 0, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Necesito eso. Entonces yo tengo que analizarlo para cada uno de los casos, ¿no? Para el primer caso, ¿qué sería? Si yo mando un 0, el primer 0, sí llego a E1, ¿de acuerdo? Y se mantiene mi salida en 0. Pero ¿qué pasa si yo mando un 1? Ahí sí se reinicia. Ahí sí se reinicia. O sea, estoy seguro que va a reiniciarse, que debería reiniciarse. Porque no hay forma de que uno de los primeros no hay esa combinación. No hay esa combinación. Si yo mandé 0, 0, ¿qué significa? Y mando luego un 1. Si yo mandé 0, 0, porque aquí está el primer 0, aquí está el segundo 0, ya estoy acá, y ahora mando un 1, ¿qué pasa? También se reinicia, porque no hay forma de que existe esa combinación, ¿no? No hay forma de que existe esa combinación. Ahora, ¿qué pasa si yo mando 0, 0, 0 y de ahí mando un 1? Oh, perdón. 0, 0, 0 y mando un 0. Se regresa a E2. A E2. ¿Qué pasa? Regresa 1, a E2. ¿Qué pasa? Ya mandé el primer 0. Estoy en esta combinación. Ya mandé el segundo 0. Estoy también en esta combinación. Ya mandé el tercer 0. Regresa a E2. Si yo mando un 1, a ver, miren, yo mando 0, 0, 0, 0, Y un 0 Cero. Cero. En el 4, está lleno de 4. hasta ahí estoy bien. Sí. Si mando un 1, estoy bien acá. ¿Qué pasa si mando otro 0? Se va a E1. ¿A dónde va? ¿A dónde A va? E2. ¿No? A E2. Tengo, miren, yo mandé el primer 0 perfecto, el segundo 0 perfecto, el tercer 0 perfecto. Se supone que debería mandar ¿qué? Un 1. Pero si mando otra vez el 0, ¿ya perdí la combinación? ¿Ya perdí la combinación? No, ¿por qué? Porque tengo los 3 ceros. ¿Dónde debería estar? E3. E3. Se mantiene. ¿Se mantiene con qué? Con 0. Con un 0 y con su salida 0. ¿Por qué? Porque desplacé estos dos a estos dos en esa opción. ¿Me hago entender? Ay, ay, ay. O sea, ya la lógica ya es distinta, ¿no? Ya la lógica empieza a cambiar. Lo mismo en E4. Y por último, si yo mando 0, estoy acá. Mando otro 0, estoy acá. Mando otro 0, estoy acá. Mando un 1, estoy acá. Si mando un 0 más, estoy, digamos, en esta, ¿no? Hasta ahí estoy bien. Si mando un 1,
no hay problema, porque voy a activar mi salida. Pero ¿qué pasa si mando un 0? regresa ahí. Se regresa a 0, porque no hay combinación posible. No hay combinación posible con 0, 0, 0, 1, 0. O sea, este 0, ¿qué debería ser? El inicio sí o sí. Pero si es un 0 no debería ir al E1. Y está contando un 0. Claro, ya No, está no, necesito 3 ceros adelante y 2 unos. Claro, pero al poner E4 un 0, ya está mandando un 0 que comienza a contar desde ahí, ya sería el E1. No. Yo estoy mandando por eso. Si yo mando 0, 0, 0, 1, ¿hasta dónde llegamos? Hasta E4. Hasta el E4. Un 0, 2 ceros, 3 ceros, un 1. Estoy acá. Si mando un 1, voy a activarlo. Pero si mando un 0, ¿qué combinación tiene? Tiene 0, 0, 0, 1, 0. Pero ingeniero, si mandas otros dos No. ¿Qué combinación de estas están acá? ninguna, pero si mandas otros dos ceros, ya debería estar en E3. Otros 2 ceros. Ya debería estar Si en yo mando 2 E3. ceros más, debería estar en E3. 2 ceros que acá adelante. No, si mandas otros dos ceros delante, ya debería estar en Acá 2 E3. ceros. Ya debería estar en E3. Es el comienzo. Pero por eso, muchachos, Por eso este sería es el uno. primer 0. Pero sería Sería E1. E1 ese, ya. Para que sea, para que aumentar los 2 ceros sea E3, como usted lo ha dicho antes, tendría que ser E1. Porque solamente sería faltar dos, mandar uno. Si mandas un 1, se activa. No. Mandaste. Ah, ya, ok. Tienes razón. Esta es entrada. Esta es entrada. Esto va acá. Sirvió la capitalidad. ¿Y esto sería qué? Sería 0, 0. 0, 0. A ver, muchachos, es que ustedes tienen que ver las combinaciones, ¿no? Ya mandé este es como si fuera mi primer 0. Si yo lo mando acá, es como si no existiera 0. ¿Sí? Es como si no existiera 0. ¿De acuerdo? Bueno, esto de todas maneras lo vamos a hacer con problemas. Lo vamos a hacer para un problema de mini y un problema de Moore, si nos permite la clase de 45 minutos. ¿Ya? Ok, muchachos, gracias.